Muy buenas tardes. Doctor José Fernando Rueda Álvarez, decano del Colegio de Notarios del Cusco y Madre de Dios. Doctor Roque Alberto Díaz Delgado, en su condición de presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios de nuestro país. Saludamos también la presencia del doctor Rodolfo Oroz Carrasco y todos los notarios aquí presentes el día de hoy, quienes nos visitan de diversas regiones de nuestro país, en lo que viene a ser esta importante jornada nacional notarial, denominada Las Personas Jurídicas, su tratamiento en la legislación peruana, Cusco, Perú, 2017. Y por supuesto, como buenos peruanos, antes de empezar con lo que viene a ser esta jornada del día de hoy, viernes, y mañana, sábado 23 de septiembre, nos ponemos de pie para poder entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Reiteramos, podemos tomar asiento por favor, la invitación y obviamente la bienvenida a los notarios, registradores, abogados, personal de notarías y quienes el día de hoy nos engalanan con su visita a Cusco, ciudad capital. Para continuar con esta jornada nacional notarial, vamos a invitar al doctor José Fernando Rueda Álvarez, en su condición de decano del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios, para que nos dé las palabras de bienvenida. Lo recibimos con fuertes aplausos. Señor doctor Roque Alberto Díaz Delgado,
decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios Notarios del Perú. Señores decanos de los Colegios de Notarios del Perú aquí presentes, señoras y señores notarios, señores registradores, amigos todos. En representación del Colegio de Notarios del Cusco y Madre de Dios, en mi calidad de decano, que me honro en presidir, les doy la más cálida y el más fraterno saludo de bienvenida a nuestra ciudad del Cusco, capital histórica del Perú, patrimonio arqueológico de la humanidad, agradeciendo vuestra presencia y la deferencia a nuestra institución. Por lo general, los seres humanos perseguimos determinados fines valiosos, a cuya consecución dirigimos nuestros esfuerzos. Pero cuando aquellos trascienden la esfera de los intereses individuales, superan los alcances del hombre singular y perduran más allá de la vida humana. La única manera de alcanzarlos es uniendo nuestras fuerzas a las de otros, que como nosotros tienen las mismas aspiraciones. Pero no basta que los individuos se agrupen en la búsqueda de la consecución de sus fines. Para que esto efectivamente se logre, resulta menester además contar con los medios necesarios para alcanzarlos. Que la agrupación de individuos sea tratada como una unidad, como si fuese una sola persona. Lo que si bien constituye una creación ideal, no es una ficción, sino una abstracción que tiene como base la existencia real de hombres unidos entre sí por intereses y fines comunes, que solo puede ser obra del aparato normativo y que tiene por objeto brindar protección jurídica a tales agrupaciones, otorgándoles la categoría jurídica de personas. Esto es, sujetos que gozan de capacidad jurídica, de subjetividad, de derechos, en suma de receptividad de los efectos jurídicos del ordenamiento jurídico, cuyos elementos constitutivos son la estructura organizada de ciertos actos o conductas humanas, el fin valioso perseguido y el acto constitutivo de personalidad jurídica, siendo de relevante importancia la participación directa de los señores abogados, notarios y registradores en su calidad de operadores jurídicos. Es bajo esta óptica que nuestra entidad deontológica ha organizado este evento académico denominado Las personas jurídicas, su tratamiento en la legislación peruana. En virtud que a la fecha han transcurrido aproximadamente 20 años de haberse promulgado la ley número 26887, Ley General de Sociedades, la existencia de un reglamento de personas jurídicas reguladas por el Código Civil peruano, administrado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, un tratamiento tributario a las mismas, cuyo contenido y cambios son de vital interés, las que en transcurso de las brillantes y conceptuosas exposiciones serán vistas con el profesionalismo y experiencia de sus distinguidos expositores. Reitero, por tanto, mi agradecimiento por estar en este local, con la plena esperanza de que lo tratado en estos 2 días sea de interés y provecho para cada uno de ustedes, como su estadía en esta bella, antigua y bella ciudad sea la más agradable. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias al doctor José Fernando Rueda Álvarez en su condición de decano del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios. A continuación también vamos a invitar al doctor Roque Alberto Díaz Delgado en su condición de presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú para que nos dé las palabras de inauguración de esta importante jornada notarial. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches. Doctor José Fernando Rueda Álvarez, decano del Colegio de Notarios de Cusco, Madre de Dios. Estimados colegas decanos que hoy nos acompañan acá en esta maravillosa ciudad de Cusco. Agradecerte, Pepe, por haber aceptado y ser parte de este proyecto de descentralización efectiva que tenemos en mente y que estamos llevando a cabo satisfactoriamente ya más de 6 meses, 7 meses. Creemos que efectivamente el notariado tiene que estar constantemente capacitado. El notariado no puede estar ajeno a ningún cambio, de ningún tipo. No tenemos por qué temer a la tecnología, no tenemos por qué temer a todos aquellos
que siempre nos ven como un enemigo. El notario es un funcionario de paz, es un funcionario, por así decirlo, que su único objetivo es brindar seguridad jurídica. ¿Y cómo podemos conseguir esta seguridad jurídica? En primer lugar, capacitándonos, y capacitándonos permanentemente. Es por ello que todos los decanos estamos involucrados y asistimos mayoritariamente a todos los eventos, porque creemos que sí, que los cabezas debemos dar el ejemplo y debemos estar siempre preparados para poder enfrentar cualquier disyuntiva, y si es política más aún. Pero también tenemos que ser conscientes, y somos conscientes los notarios, que tenemos que acercarnos más a la ciudadanía, que tenemos que estar mucho más cerca de sus necesidades, que tenemos que sensibilizar el tema notarial. Parece que todavía en algunos casos se cree que el notario debe estar en una burbuja. Es algo irreal. El notario moderno no puede vivir alejado ni de la ciudadanía, ni de la normatividad, ni mucho menos de la tecnología. La tecnología nos va a ayudar, como que nos ayuda en muchísimos casos. Nunca va a suplantar a un notario, pero sí nos va a ayudar. Por eso creemos que este tema, ahora relacionado a las personas jurídicas y su tratamiento, es de vital importancia. No solo por lo que conlleva, no solo por los conceptos que tenemos que refrescarlos y de repente ir, por último, aprendiéndolos, sino también la vinculación con registros públicos, porque de ahí nace muchos de los problemas que tenemos y de los problemas que generamos a la ciudadanía, porque una mala asesoría, una mala constitución, un mal acto jurídico realizado en una notaría que hemos podido prever va a generar una disconformidad de las personas. Pero no solo va por ahí. También, supongo que el doctor Luis Cuba nos hablará del control de la legalidad, lo que implica la función del notario cuando participamos de las asambleas, cuando somos parte activa de la ley. Debemos limitarnos a solo presenciar, levantar un acta fría, o también debemos preocuparnos si se han cumplido las normas para llevar a cabo el acto. Algunos creen que no, que el notario solo debe dejar constancia de los acuerdos y nada más que de los acuerdos. Pues déjenme decirles que a nivel de consejo se han visto muchas quejas y se cree que el notario sí debe ejercer un cierto control. Por lo menos preocuparnos, hubo la convocatoria, hay el quórum, se está realizando en el lugar que la ley prevé, los acuerdos son abiertamente contrarios a la ley. Entonces, creo que esta jornada nos va a servir para sí refrescar muchos conceptos y de repente algunos otros reorientarlos, porque nos hace falta. Y lo que nosotros como notarios no debemos llegar es no solo causar una insatisfacción del público, sino también debemos cada vez tener menos quejas, porque nuestros procedimientos, nuestros procesos, nuestras asesorías cada vez deben ser más legales, cada vez deben ser más estrictas respecto a la aplicación de la norma. Creo que los notarios debemos aplicar irrestrictamente las normas. No creo que debemos interpretar, porque cuando interpretamos buscamos salidas fáciles y nosotros, no nos olvidemos, somos imparciales. La temática definitivamente es muy buena porque nos está dando la perspectiva notarial, pero también unida a la perspectiva registral. El hecho de que participen acá señores registradores, colegas abogados registradores, nos va a ayudar muchísimo en ver desde el punto de vista de un registrador qué cosa califica, y también ellos puedan ver cuál es la función notarial y puedan entender que no siempre hay que observar por observar, sino hay que tener mucho criterio. El abogado es un hombre de criterio, es un hombre que cuando conoce la norma tiene que aplicarla con mucho criterio, y sobre todo en bien de la ciudadanía, porque el beneficiario final no es el notario, el beneficiario final es el usuario. Y si nosotros actuamos de acuerdo a ley y podemos solucionar problemas, qué mejor, para eso estamos. Si le agregamos el tema de los regímenes tributarios, que también nos hace mucha falta, estamos
dando un macro de conocimiento, porque nos está llevando también al tema tributario. Me parece fundamental, por ejemplo, los comentarios a los precedentes y los acuerdos de los tribunales registrales, ¿no? El tribunal registral. Esto es de muchísima importancia. Aquellos colegas que hay muchos casos de personas jurídicas, esto es fundamental, porque si nosotros brindamos un servicio adicional, no solo nos limitamos con recibir la minuta y transcribirla y elevar a escritura pública, y bueno, después será el problema del notario que hizo el acta. Si le damos un servicio agregado, como revisarlo de repente superficialmente, como sugerir algunos cambios, creo que sí, el usuario se va a sentir que el notario se está preocupando más por brindar un servicio, se está perfeccionando y está demostrando cada vez mayores conocimientos. También supongo que veremos en detalle lo que el mundo globalizado pide, o lo que mayormente está, las corrientes que están siguiéndose, ¿no? Como las sociedades anónimas simplificadas, que en el mundo están teniendo ciertos adeptos, y en algunos países ya se aplican. En Perú también hay proyectos que quieren llevar a cabo esto. Hay uno último que están trabajando unas asociaciones de emprendedores que quieren que estas sociedades anónimas se inscriban vía internet, donde no haya una participación del notario, más que los otros actos. Se les ha explicado y se les va a seguir explicando a estos jóvenes que la participación del notario es vital, por una simple y sencilla razón, porque nosotros identificamos a las partes, nosotros validamos el acto jurídico. Si nosotros identificamos a las partes, sí, vamos a poder cumplir con el otro gran papel que tiene el Estado, que es combatir la lucha contra el lavado de activos. Si el notario no identifica en esta constitución de empresas, ¿quién va a identificar? ¿Quién le va a decir a UIF, ojo, que acá están constituyendo tal persona? Por más que el capital sea mínimo, ya ha quedado demostrado y que los lavadores cogen a estos pequeños o microempresarios y por ahí empiezan a lavar. Se constituyen con 1.000 soles y al cabo de 15 días se están comprando un inmueble de $500,000. Claro, el control posterior va a haber del Estado, pero el inicial. Entonces, por eso creemos que el Estado, por más que quiera modernizar algunos trámites, tiene que tomar en cuenta la realidad nacional. Y la realidad nacional implica que el notario sí es de vital importancia en la constitución de empresas, así sean simplificadas. En contrapartida, estamos ofreciéndoles, ojalá la mayor parte de notarios podamos aceptar estas condiciones. Por ejemplo, el gran problema que dicen, hoy sí, pues el notario se demora 7 días en constituir. Es falso. Ahora se puede constituir una empresa en 2 horas. Y eso es lo que les estamos ofreciendo al Estado. Que se puedan constituir una empresa en 2 horas. Se envían el proyecto por internet, se imprime con unos formatos preestablecidos, se pueden hacer en 2 horas. Si nosotros a su vez le enviamos el parte electrónico a SUNAT, en el día podría estar inscribiéndose. Y hemos reducido. Si a eso SUNAT o los notarios le podemos dar el RUC, excelente. Y si adicionalmente la municipalidad en forma automática le da la autorización municipal a los micros y pequeños empresarios, entonces esos 26 o 30 días o 45 días que manejan los jóvenes emprendedores quedará reducido ¿a qué? A 2 días. Entonces se les ha demostrado que el notario sí puede participar en esto. Y si también van por el tema de las tarifas sociales, les hemos dicho que podemos ofrecerles unas tarifas sociales que puedan ir entre 80 soles y 130 soles, ¿no? Porque de todas maneras nosotros tenemos obligaciones que cumplir. Tenemos el papel notarial, las autorizaciones de los registros, la custodia, la guarda, la información que tenemos que dar a todas las autoridades, que sí nos va a generar un costo. Por lo tanto, no podríamos dárselos gratuitamente a estos emprendedores. Pero creo que el resto sí. Entonces, si les aportamos el tiempo, si le damos tarifas sociales, y si le damos adicionalmente una asesoría sobre algunos trámites mínimos que puedan realizar un pequeño y mediano empresario, veremos que sí, que el Estado y que los notarios podemos contribuir activamente en que estos tiempos se reduzcan. Por lo tanto, creo que la sociedad debe estar segura y el Estado, que los notarios vamos a contribuir de una manera efectiva y real en reducir tiempos y reducir costos a la ciudadanía en cuanto
a estas sociedades peruanas que quieren constituirse en el menor tiempo posible y a costo reducido. Creo que todos los notarios en algún momento nos pondremos esta camiseta con el Perú, y si habrá que cobrar esos honorarios, habrá que hacerlos. ¿Para qué? Para contribuir con la paz y el desarrollo de un país. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Yo les auguro que va a ser así una jornada muy fructífera que nos va a ayudar en muchos aspectos. Muchas gracias, estimado Pepe, por cálida bienvenida. De igual manera a los colegas cusqueños, y doy por inaugurado este maravilloso evento académico. Muchas gracias. Bien, el agradecimiento al doctor Roque Alberto Díaz Delgado en su condición de presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios de nuestro país. Bien, amigos notarios, vamos a empezar ya con lo que viene a ser la exposición. Tenemos ahora la presencia del doctor Rodolfo Oroz Carrasco, quien nos va a exponer el proyecto de la nueva ley del notariado y las personas jurídicas creadas por ley. Él, como miembro titular del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios, y también en su condición de docente universitario. Al doctor Rodolfo Oroz Carrasco lo recibimos con fuertes aplausos. Muy buenas tardes, colegas, notarios, abogados, amigos, ¿no? El doctor Luis Valle, gran amigo nuestro, presente en este evento. También a nuestros colegas abogados, un abrazo y la bienvenida a este evento. Bien, nos ha tocado exponer en esta oportunidad el proyecto de reglamento, pero se trata de este evento sobre las personas jurídicas. Consiguientemente, es un tema un poco separado respecto al tema materia del evento, pero hemos querido acercarnos al tema, lo que es el evento. Por lo mismo que hemos titulado nuestro tema como las personas jurídicas creadas por ley y el proyecto de reglamento del decreto legislativo del notariado. Se trata esta ponencia sobre la pregunta si debería existir la ley, ¿no?, o el decreto legislativo del notariado, si debería existir. Si debería existir un reglamento del decreto legislativo 1049. Si debiera existir. O cómo se debería denominar estas dos normas. Vamos a iniciar. No sé si me podrían apoyar con las diapositivas. Entonces, mientras se acomodan, vamos a continuar indicando lo siguiente. Dentro de la Constitución peruana existen, pues, la libertad de contratación, la libertad de empresa, con el cual se crea Bien, dentro de la Constitución existen las personas jurídicas de derecho privado, las personas de derecho público o las personas jurídicas creadas por ley. Iniciaremos indicando qué es persona jurídica. Persona jurídica es, pues, una organización, un ente al cual se le puede imputar derechos y obligaciones.
Y dentro del marco del Estado de Derecho de nuestra nación, podemos ver, pues, personas jurídicas de derecho privado, personas jurídicas de derecho público. Las personas de derecho privado, como bien lo conocemos, son las asociaciones, las cooperativas, las fundaciones, las sociedades civiles y mercantiles. Las primeras, si bien es cierto, son muy parecidas, las tres primeras, pero se diferencian en la finalidad. La asociación tiene una finalidad común, donde los asociados no tienen participación en el patrimonio de la asociación, y la cooperativa sí tienen participación, y la fundación viene a ser prácticamente un patrimonio destinado a un fin común. La persona jurídica viene a ser patrimonio en realidad y no la organización. Y en las sociedades civiles y mercantiles les agrupa pues una finalidad eminentemente mercantil y lucrativa. Bien, hasta ahí todo está perfecto. En las personas jurídicas de derecho público existe una diferencia sustancial que ha sido declarado en referencia de la Constitución de 1933 y la Constitución de 1979. En la Constitución actual vigente ha sido aclarado los tipos de personas jurídicas creadas por ley de derecho público. Es así que tenemos los entes creados bajo la actividad empresarial del Estado. Esto vale decir, precisamente la Constitución indica que el Estado sí puede realizar actividad empresarial en forma subsidiaria, en forma excepcional. Entonces, en el desarrollo de esta actividad empresarial subsidiaria que debe hacer el Estado, o que pueda hacer el Estado, crea pues las empresas del Estado de accionariado único, que conforme a norma, conforme a la Constitución, debe ser creado por ley, bajo la modalidad de sociedad, donde el Estado es el único accionista. Y en segundo lugar están las empresas del Estado con accionariado privado, en el cual también es creado por ley, conforme indica la Constitución, y donde los privados son los accionistas minoritarios y el Estado es el mayoritario. Y finalmente las empresas del Estado con potestades públicas, y precisamente esta última está creado única y exclusivamente, ¿para qué? Para constituirse en ente rector, ¿de quiénes? De las empresas de accionariado único, de las empresas de accionariado privado. Entonces el Estado interviene a través de estas empresas de Estado con potestades públicas como el CONAPE. ¿Para qué? Para aprobar el presupuesto, para nombrar los entes que van a conformar, ¿no es cierto?, el directorio, etcétera, etcétera. En esto sí puede intervenir el Estado, precisamente, y normar la conducta de cada uno de los miembros que conforman o forman parte de estas empresas del Estado, de estas sociedades, o mejor dicho, personas jurídicas creadas. Sí puede ejercer la función contralor el Estado en cada uno de las conductas de los entes que forman estas empresas. Hasta ahí estamos bien. Pero sin embargo, dentro de la Constitución encontramos pues otras personas jurídicas que se deben crearse por ley, que son los colegios profesionales y las universidades, los cuales gozan pues de autonomía.
como gozan de autonomía y son creadas por ley, entonces pues son ellos los que deben normar la conducta de sus miembros. ¿A través de qué? A través de sus propias normas internas que deben ser sancionados por estos mismos. Es así que tenemos que el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, el Colegio de Economistas, no existe una ley de economistas, una ley de abogados en el cual se establezcan las sanciones para cada uno de los abogados, o las sanciones por las conductas que puedan cometer en el ejercicio de funciones, a no ser que ellos traspasen la barrera ya de lo ético profesional, que viene a ser ya la comisión de algún delito, y pues intervendrá pues la autoridad que corresponda, ¿no? En este caso el Ministerio. Bien, lo dejamos por el momento ahí respecto a si debería existir, ¿no?, una ley del notariado y su reglamento que norme la conducta, ¿no?, de los miembros de un colegio profesional. Bien, está más de decir de que las personas jurídicas creadas por ley no requieren pues la inscripción en los registros públicos. ¿Por qué? Registros públicos, los registros lo que da es la publicidad registral que dota de un manto de protección pública a los actos que ingresan al registro. Y las personas jurídicas creadas por ley no requieren precisamente esta inscripción, puesto que la ley es obligatoria y rige desde el momento de su público. Consiguientemente, ese manto de publicidad, de protección, ¿no?, del acto jurídico se da en ambos casos. Por lo mismo que las personas jurídicas creadas por ley, su inscripción es facultativa. Al respecto, no sé, en España lo es, acá en el Perú no tengo la información exacta, es que una vez inscrito, una persona jurídica ejerciendo su potestad facultativa de inscribirlo, los demás actos deberían ser obligatorios. Pero no sé, si en el Perú no tengo el conocimiento exacto a indicar si luego de la inscripción, haciendo uso de su potestad facultativa de inscribir la constitución de una persona jurídica, sea obligatoria los demás actos. Bien, pero lo cierto es que una vez constituido la persona jurídica creada por ley, su simple derogación de la ley de creación no desaparece la persona jurídica. ¿Por qué? Porque una vez creada la persona jurídica debe someterse, ¿no?, precisamente a la disolución e extinción, al proceso de disolución y extinción de la persona jurídica. Consiguientemente, requiere una nueva ley que así lo disponga. Si sencillamente se ha derogado la norma que crea a la persona jurídica creada por ley, la persona jurídica pervive a esa derogación. Bien. Continuamos. Nuestra Constitución, en el artículo 20, prescribe textualmente conforme ustedes pueden leer. Los colegios profesionales
son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala en los casos de colegiación obligatoria, por el cual nosotros definimos: los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, amparadas por ley, reconocidos por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Si nosotros podemos revisar los diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución y legislador negativo conforme al Estado de Derecho peruano, indicamos que es legislador negativo en razón de que es el único que puede dejar sin efecto una ley. Bien, ¿qué dice el Tribunal Constitucional en sus repetidas sentencias? Inclusive en el que promovió nuestros colegas de acá, que promovieron la acción de inconstitucionalidad y también interpusieron la demanda de acción popular, por el cual se declaró inconstitucional el reglamento, el anterior reglamento del decreto legislativo 1041. Indica pues lo más importante, aparte de todo, es el subrayado. Dice: cuando dichas normas y directivas no desnaturalicen la garantía institucional de autonomía de la que gozan los colegios profesionales. El propio Tribunal Constitucional indica, ¿no?, da a entender de que las normas de sanción disciplinaria no deben estar en una norma, no deben estar en una ley, en un reglamento dado por un ente ajeno al colegio. Por ese tema precisamente de que los colegios profesionales son entes autónomos. Ese es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Si nos preguntamos entonces por qué el Tribunal Constitucional no ha valorado y ha declarado también constitucional esta parte del decreto legislativo 1049. La respuesta es obvia: porque no se ha demandado la inconstitucionalidad de esta parte, ¿no?, de esta norma. El Tribunal Constitucional igualmente nos indica lo siguiente: lo más importante está subrayado, y algo no es. Dice que la finalidad de estas corporaciones, vale decir, de los colegios profesionales, es la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, la protección de los intereses de los consumidores y los usuarios al servicio de los colegiados. En concreto, en varias y reiteradas sentencias, lo que dice: si bien es cierto, ¿no es cierto?, un ente ajeno al colegio puede regular un colegio, pero solamente es en la función que éste desarrolla para mejorarlo, para hacer llegar a los más de la población, pero no puede regular la conducta de sus miembros. Fíjense lo que dice en esta parte, que también es un extracto de una sentencia del Tribunal Constitucional. La facultad de sancionar disciplinariamente a los miembros en el ejercicio de la profesión falten al código de ética respectivo colegio. A los miembros infrinjan
la ley, el estatuto y los reglamentos previo procedimiento. Entonces, una vez más confirmamos precisamente que las leyes no deberían tratar respecto a los procedimientos sancionatorios, ni tampoco a las sanciones que deben merecer en el ejercicio de la función, a no ser que éstas rebasen la conducta ética y se convierten en delito. Conforme podemos seguir viendo, precisamente este tema de autonomía lo ha tomado muy en serio el Tribunal Constitucional. Vamos a continuar. Entonces, concluimos de que el Estado podía normar efectivamente el mejoramiento de la función, y consideramos que debería denominarse el decreto legislativo número 1049 una ley de procedimiento notarial, donde deben estar normados la cuestión de requisitos y los procedimientos para la objetivización o materialización de los diferentes actos jurídicos en los despachos notariales, dejando la libertad, dejando de lado la autonomía de los colegios profesionales, como es el colegio. Bien, vamos a continuar. Vamos a dejar de un lado, precisamente y sentado, esta idea de por qué las normas positivas dadas por otros entes, aparte de los colegios profesionales, fuera de los colegios profesionales, no deberían normar la conducta de los miembros de estas órdenes que son denominados colegios profesionales. Bien, vamos a tratar respecto a los reglamentos. El artículo 118 de la Constitución Política del Estado indica, como ustedes pueden leer, las atribuciones del Presidente de la República. Corresponde al Presidente de la República ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones. Entonces, el único que puede reglamentar es precisamente el Presidente de la República, a través de decretos supremos y otras normas de inferior jerarquía. Bien. Esta reglamentación y esta potestad reglamentadora, conforme se ha podido leer en la norma, que también obedecen a ciertos principios de derecho. La legislación, si bien hacen el poder legislativo integrado por un montón de personas de diferentes culturas, de diferente formación académica, pero el derecho en sí debe obedecer a ciertos principios. Es una malla, como una telaraña, ordenadas unos sobre otros. Lamentablemente, pues, acá, en todas partes donde existen poderes legislativos de diferente orden, se desnaturaliza, pues, la legislación. Es así que nace previamente del trabajo de un conjunto de juristas una norma, por ejemplo, un código penal. Posteriormente, por ejemplo, el caso del Código Peruano, de una tendencia eminentemente minimalista,
los trastocan a través de otras normas políticas a una tendencia maximalista. Entonces, en vez de mejorar la norma, lo empeora. Precisamente, este poder reglamentador que tiene el presidente de la República, él está pegado, pues, debe obedecer a ciertos principios. Una de ellas es el principio de legalidad y la emisión de las normas. ¿Qué indica esto? Lo que indica es precisamente lo que hemos leído en el texto constitucional. Que el presidente, al momento de reglamentar, no puede traspasar lo que dice la ley. No puede inventarse otra cosa de lo que dice la ley. Solamente debe desarrollar. Solamente debe desarrollar. No puede ingresar. No puede hacer ingresar a la norma inferior otras conductas u otros hechos más. El principio de legalidad, todos los principios están concatenados unos a otros. Es así que el principio de legalidad da lugar al principio de reserva de la ley. Indica que, si bien es cierto que el principio de legalidad indica que no puede rebasar lo ya normado, solamente tiene que ejecutar, la reserva de la ley dice solamente un ente debe ser el que reglamente, no puede ser otra persona, no puede ser otro ente. Y debe normar únicamente lo que indica la ley. La ley ya ha reservado quién va a emitir esa norma y qué cosa es lo que va a normar, qué va a reglamentar. Eso es lo que indica el principio de la legalidad, que precisamente lo que indica es el principio de reserva de la ley. Este principio de reserva de la ley, como estamos indicando, da lugar, pues, a la clasificación de lo que conocemos como la pirámide de Kelsen, ¿no? Existe una norma superior, ¿no? Según Kelsen era la legislación internacional, vale decir los instrumentos sobre derechos humanos, luego viene la Constitución del Estado, las leyes con categoría de leyes, los decretos supremos, etc. Este principio de reserva de la ley da lugar a la formación de esta ley. Y asimismo, como ya hemos indicado, es el que señala precisamente quién va a ser el encargado de promulgar o de emitir cada una de estas normas. Y el otro principio de importancia es el principio de limitación. El principio de limitación indica cuál es el límite de una norma. ¿Cuál es el límite de una norma? Por ejemplo, una ley, el límite tiene que ser la Constitución, más allá no puede. Y un decreto supremo, un reglamento, no puede ir más allá de la norma, de la ley que pretende reglamentar. No puede ir más allá. Hemos revisado los principios que sustentan la función de legislar, precisamente la función de reglamentar. Entonces vemos, pues, que el anterior, precisamente en el anterior reglamento, el decreto legislativo número 003/2009 JUS, así emitía esta sentencia.
Acá lo tenemos a nuestro decano, quien ha interpuesto precisamente esa acción popular de inconstitucionalidad. Si bien es cierto, tanto en la sentencia se ha pronunciado únicamente por la primera pretensión, que viene a ser la cuestión formal de la no publicación del reglamento, sino únicamente del decreto supremo que la dispone, porque conforme a la Constitución, vamos a ver los fundamentos de la sentencia. Precisamente, al derivar el decreto supremo 003, la publicación al ordenanza 003 que aprueba al portal de justicia. Entonces lo que indica que se publica el decreto supremo en el Diario Oficial del Peruano y dispone que el texto del reglamento se va a publicar en el portal del Ministerio de Justicia. Cuando el texto constitucional indica pues que deberían publicarse el íntegro de la norma, vale decir, el decreto supremo más el reglamento en el Diario Oficial del Peruano para su cumplimiento, para su vigencia, no se hizo, por lo que el órgano jurisdiccional declara inconstitucional la norma, fundada la demanda de acción popular de inconstitucionalidad, e indica que respecto a las demás pretensiones ya no se puede pronunciar porque había una sustracción de la materia, ¿no? Y hay declarado ya inconstitucional toda la norma. Entonces ya no me imposibilita de poder pronunciarme respecto a los demás pretensiones. Precisamente esas demás pretensiones que han sido demandadas y no resueltas por el órgano jurisdiccional no han sido salvados pues en el proyecto de reglamento del decreto legislativo 10. Continúan, por ejemplo, lo que indicaba un ente extraño, referente a los concursos, no deberían tomarse un criterio ajeno a lo que dice el decreto legislativo 1041. Solamente lo que indica la ley, lo que indica el decreto legislativo número 1041. No aumentar un criterio. Esa, por ejemplo, no se ha salvado en el actual proyecto de reglamento del decreto legislativo número 1041. Bien, hasta ahí vamos a dejar respecto a la acción de inconstitucionalidad, respecto a la acción popular, la inconstitucionalidad ya declarada del anterior reglamento, y vamos a pasar a ver lo positivo, ¿no?, del reglamento del decreto legislativo número 1049, vale decir, del proyecto de reglamento del decreto legislativo 1049, lo positivo. En primer lugar, ha establecido de manera categórica que el notario no es funcionario público para ningún efecto legal. Si bien es cierto en la anterior legislación, en la vigente, dice que el notario no es funcionario, ¿no es cierto?, pero no indica esta frase, para ningún efecto legal.
¿Cuál es la importancia de estas 4 frases? La importancia es que los diferentes órganos jurisdiccionales, ¿no?, incluso un pleno, un acuerdo plenario, ha indicado lo siguiente. Comete el delito de colusión, dice, aún no siendo funcionario público, cuando ha cometido en ejercicio de una función pública. Fíjense, ¿eh? Esa daría lugar en que el notario participe en diferentes procesos de adquisición, se ve involucrado, ¿no?, como sujeto activo de este delito o de otros cometidos por funcionarios públicos. Esto es lo que aclara, por eso es lo positivo. Para ningún efecto legal. Entonces cierra la valla, decir que el notario no es funcionario público definitivamente. Bien. Indica a la vez esta norma, este proyecto de norma, que ha afirmado su condición de conocedor del derecho. ¿Qué indica? Fíjense en esta parte. Textualmente indica el artículo 5, inciso 3, que su función hacer constar en los instrumentos públicos notariales el cumplimiento del marco legal que rige para cada caso. Es lo que estaba indicando el presidente de los colegios de notarios de Perú. Precisamente, eso es lo que materializa este proyecto de norma como positivo. Que el notario ya no es pues aquel escribano que transcribía hasta lo que no era, lo que se le planteaba las partes. El notario debe hacer constar en los actos protocolares y extraprotocolares lo que indica prácticamente lo que indica la ley. Lo otro positivo es que hasta ahora, en cualquier acto que llegue a judicializarse, se cita de testigo al notario, y el notario tenía que ir al órgano jurisdiccional o a la oficina fiscal o a la policía con la finalidad de esperar que le tomen la declaración. Y esta norma facilita e indica que los notarios pueden solicitar que esta declaración se le sea sustituida pues, a través de un informe respecto a lo que es materia de esa investigación. Nos parece altamente positivo, en razón de que es pues, denigrante, ¿no? Le citan como testigo y tiene que asistir, perdiendo el tiempo y sentándose justamente por los que no lo ven. Esta es precisamente la afirmación de la competencia notarial. Hay una competencia jurisdiccional, una competencia, ¿no?, fiscal, otra competencia notarial. Se establece la competencia notarial. Fíjense, cuando indica de que el notario no está pues, sometido a otra autoridad, sino más que a su propia conciencia, a la ley y a la Constitución. Es igual que un juez. Este materializa pues el principio de competencia. Asimismo,
reafirma el principio de profesionalización del notario en razón de que no se admite pues la suplencia, permuta, itinerato, etcétera, etcétera. Y en esto debemos indicar lo siguiente. Si bien en esta parte el proyecto de reglamento reafirma el principio de profesionalización del notario, pero este proyecto de norma contradice varios artículos del decreto legislativo 1049 y asimismo del propio proyecto de reglamento. ¿Por qué? Por lo siguiente. Se indica de que no existe suplencia, permuta, interinato. No debería existir salvo supuesto de excepción, etc. Porque en el Perú, al crearse el Colegio de Notarios, se ha profesionalizado al notario. Se ha profesionalizado. ¿Qué quiere decir? Que el notario es igual que el abogado, que el ingeniero, que el contador, etc. Si ayer lo han expedido el título de notario para una institución, notario de banco, notario de subbanco, notario de banco, está habilitado bajo su título únicamente para el ejercicio en su lugar y debe permanecer ahí. Por ello es que, precisamente, esta contradice a las demás normas que indican que el notario puede ser trasladado interinamente a otro lugar. Fíjense. Y por otra parte, más aún, todavía lo empeora. La Constitución indica que cada colegio profesional es autónomo. Puede organizarse, ¿no?, una organización mayor, previo acuerdo a los demás colegios. Indica la norma, el 1049 y también este proyecto, que cuando se traslada temporalmente, no puede ser controlado por el colegio al cual ha sido trasladado, a esa jurisdicción donde ha sido trasladado, solamente por el que pertenece. Es una contradicción, pero abismal. Vamos a continuar. Lo otro positivo que nosotros hemos visto es que se ha establecido un procedimiento disciplinario único. Esto realmente es saludable en razón siguiente. Hemos visto que los colegios profesionales de notarios han establecido procedimientos disciplinarios distintos en cada colegio. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima realiza una audiencia antes de resolver en su proceso disciplinario. Los del Cusco no lo realizamos. En el caso de la mayoría de los colegios, entendemos que el afectado, en este caso el usuario, el quejoso, puede impugnar y así esta resolución puede ser revisada por el ente correspondiente, que es el Consejo Nacional de Notariado, pero así no lo creen nuestros colegas del norte. Creen que el afectado, que el quejoso, no tiene derecho a impugnar. Entonces, por
Por ello concibimos, creemos que es positivo de esta norma, que esta norma haya establecido pues un procedimiento. Y por otra parte, si bien es cierto que el 1049 también permite las medidas cautelares, pues no indica pues cómo se deberían ejecutar estas medidas cautelares. El reglamento indica que se deben adoptar los mismos criterios para como se adopta una decisión cautelar en el medio jurisdiccional. Vale decir, la prueba suficiente, el peligro y la demora, ¿no? Y debe ser temporal. Y por otra parte también, norma cómo se van a ejecutar las diversas medidas disciplinarias que se van a imponer en estos procesos sancionadores. Por ejemplo, si nosotros tomamos la norma vigente hasta acá, sin tomar en cuenta este proyecto, no podremos ejecutar, por ejemplo, la amonestación pública. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a publicar en un diario, lo vamos a leer públicamente en una asamblea del colegio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta norma, este proyecto de norma sí lo hace. ¿De qué forma se va a ejecutar? Es muy importante y positivo. Asimismo, se ha establecido de manera meridiana cómo se van a verificar cada uno de los actos notariales, lo cual nos parece también positivo. Vamos a ver lo deficiente. Nos indica cuando las minutas es presentado por los abogados para ser elevados a escritura pública y los abogados hayan omitido imponer, si han considerado solamente estos, por ejemplo, el precio, solamente en números, el notario debe completar en letras, o viceversa. Si omite incompletarlos, entonces puede hacer precisamente la escritura unilateral, lo que llaman también un acta de aclaración, ¿no? Acta protocolar de explicación. Pero ¿qué pasa? Que el notario tiene que transcribir textualmente la minuta a la escritura. Generalmente trae indicado. El notario se encarga de revisarlo, que esté igual y debe incorporar a la escritura. ¿Qué pasa si el notario haya podido omitir una de las clases? Solamente indica de que esta puede hacer únicamente una introducción y una conclusión, y los exceptos, nada más. En la minuta, si se equivocó, ¿no?, de transcribir completo la minuta, ya no puede hacer esta acta de declaración. Si no, tiene que llamar a las partes, tendría que hacer una nueva minuta, ¿no?, y elevar nuevamente en otro acto. No puede realizar un acta protocolar de rectificación. Consideramos de que siendo un acto del notario, él sí puede realizar pues un acta protocolar, pero si la norma lo ha cerrado,
Entonces, ¿qué hacemos con ello? Es necesario, pues, que se incorpore a ello si ha habido una omisión en la transcripción o un error en el digitado de la minuta en el instrumento protocolar, siendo conducta del notario, debe ser, ¿no es cierto?, materia de rectificación o aclaración a través de un acta protocolar de rectificación. Debe incorporarse también. Por otra parte, indica como el decreto relativo 1049, todas las minutas que ingresan al oficio notarial, los que han sido incorporados al instrumento notarial, bueno, deberían ser ordenados en el inventario, de acuerdo al ingreso, a las fechas. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué hacemos con las minutas que han ingresado, ¿no?, al oficio notarial, pero que no hayan sido incorporados a un instrumento notarial? El notario los va a guardar definitivamente por siempre. Hay que indicar un plazo. Debe existir un plazo para poder desechar, porque de lo contrario va a existir, pues, un cúmulo de documentos que tenga que custodiar el notario. Asimismo, indica, pues, que en las actas, en las entregas de cartas por el notario, ¿no?, indica, si bien es cierto que la carta es un instrumento privado, pero la certificación es un instrumento público. Fíjense, ¿cuál es la trascendencia que puede conllevar respecto a la responsabilidad penal de los profesionales notarios? Pero sin embargo, esta es incongruente, porque la conducta desplegada, si bien es cierto, la ley dice que todas las conductas que son desplegadas en un despacho notarial son exclusivamente notariales, ¿no? Pero la propia norma, la 1049, y el reglamento indica, permite, pues, la participación de terceros, ¿no? Esta permisión de la participación de un tercero hace posible de que el notario no sea necesariamente directamente el que le entrega las cartas notariales, pero sí debe certificar de que han sido dejados en el domicilio que se indica. Pero a esta certificación con la participación de un tercero podría ser catalogado como un instrumento público. Es bastante discutible, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la trascendencia económica y social respecto a que si las cartas, si la propia ley no permitiera la participación de un tercero en la entrega de estas cartas notariales? El efecto económico sería que la entrega de cartas notariales debería influir, ¿verdad? ¿Cuánto costaría la entrega de una carta notarial? Entonces, precisamente es harto discutible este tema, y por otra parte, en la certificación de firmas, el proyecto de reglamento nos indica de que para certificar una firma se debe hacer una consulta in vivo. Para identificar al firmante
¿sería de ayuda una consulta en línea o un biométrico? Consideramos que esta norma también debe ser mejorada en ese sentido. Y por otra parte, también consideramos deficiente respecto pues a que se haya elevado los montos, ¿no?, respecto a las formalidades de la clasificación de poderes por carta hasta 10 unidades impositivas tributarias. Fíjense, la unidad impositiva tributaria está a 4.050, serían 40.500. Entonces, consideramos que esto no es razonable. Como ya hemos visto, de que no se han salvado los vicios de inconstitucionalidad anotados en el anterior relato. Muchas gracias. Doctor, ya está listo, por favor, para poder empezar con esta importante exposición. Vamos a recibir al doctor Renzo Guillermo Ortiz Díaz con fuertes aplausos. Bien, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios para poder dirigirme a ustedes. Creo que espacios como estos son importantes, donde el derecho notarial y el derecho registral puedan coincidir para compartir experiencias, puntos de vista, razonamientos, casuística, etc. El derecho notarial y el derecho registral son pues dos caras de una misma moneda. Muchas veces nosotros en nuestras facultades de derecho, inclusive el curso que se dicta es pues el curso de derecho registral y notarial o derecho notarial y registral. Es por eso que quiero agradecer doblemente la oportunidad que tengo esta noche de poder dirigirme a todos ustedes. El tema que se me ha encomendado es un tema bastante extenso de por sí: la regulación de las personas jurídicas en el Código Civil. Vamos a tratar de ser concisos para no dilatarnos tampoco demasiado en esta nuestra exposición. El siguiente, por favor. Sería conveniente o es conveniente empezar estas palabras, esta conversación con un concepto de lo que es en general la persona jurídica, ¿verdad? Jurista nacional, el doctor Espinosa nos señala pues que la persona jurídica o colectiva es la organización, ya sea de personas naturales o jurídicas, que se agrupan en la búsqueda de un fin valioso, que puede ser lucrativo o no lucrativo, y que cumple con la formalidad establecida por el ordenamiento jurídico para su creación, que puede ser a través de la inscripción en el registro o a través de una ley, en el caso de las personas jurídicas creadas por ley. Siguiente, por favor. Sobre el tema de la persona jurídica, en derecho hubo un debate bastante grande en el siglo XIX sobre cuál era la naturaleza de las personas jurídicas. Y en general este debate se orientó entre dos grandes posturas. La pregunta fundamental a responder en esa época era: ¿las personas jurídicas tienen una existencia real y efectiva, o por el contrario son puros entes ficcionales creados por la ley? Esa fue, digamos, la orientación donde transcurrió gran parte del debate de las ideas jurídicas en el siglo XIX. Siguiente, por favor. En un lado, ¿verdad?, de aquellos que manifiestan que la persona jurídica
¿verdad?, es simplemente una creación ficcional de la ley, están los que defienden la teoría de la ficción, ¿no? Esta teoría trajo o se originó, ¿verdad?, todavía por un padre de la iglesia, un papa en realidad, que después llegó a ser papa, que se llamaba este canonista medieval italiano, Sinibaldo de Fieschi, ¿no?, conocido después como Inocencio IV. Para él diferenció las personas jurídicas y señaló, ¿verdad?, que la persona jurídica simplemente es una creación, no tiene existencia dentro del mundo real. Y claro, él propuso esta teoría o esta afirmación, ¿por qué? Porque en esa época, ¿verdad?, estamos hablando de 1185, 1200, en esa época la iglesia solía castigar con excomunión a los gremios, a las ciudades que se rebelaban contra el papado o el imperio. Entonces, él hacía la disquisición de que pueden existir dentro de una ciudad excomulgada algunos habitantes que se mantenían fieles al papado, fieles al imperio, y que por lo tanto no le alcanzaba la excomunión que se había decretado por la iglesia a ese gremio o a esa ciudad. Por el otro lado, siguiente por favor, ya en el siglo XIX, el eminente jurista alemán, Savigny, ¿verdad?, él tomó esta idea de la ficcionalidad y la reformuló, y lo que señaló es que efectivamente para él las personas jurídicas solamente existen para fines jurídicos, ¿verdad? Son entes ficticios que aparecen al lado de los individuos, ¿verdad?, y que pueden ser sujetos de relaciones de derecho. Para Savigny, las personas jurídicas son entes de puro fingimiento, son ficciones creadas por la norma. En el otro lado de la orilla también tenemos a este jurista alemán, von Gierke, ¿verdad?, que señala que por el contrario, las personas jurídicas no son meros entes ficcionales, sino realidades vivas, organismos sociales dotados de una potestad que son capaces de ser sujetos de derecho. Muy bien, entre estos dos extremos es donde se originó el debate de cuál era la naturaleza de las personas jurídicas. Sin embargo, yo he querido traer o invitar al eminente hipotecarista y civilista español, ¿verdad?, Luis Díaz Picasso y Ponce de León, que me parece que con esta cita nos aclara un poco el panorama. Para él, lo que dice: el problema de la personalidad jurídica no es definir qué cosa sea, es decir, si son entes ficticios, si son entes reales, etc., sino determinar las condiciones para el uso de este concepto. Me parece que con su brillantez Díaz Picasso pone fin o aclara un poco el panorama en cuanto al debate del tema de las personas jurídicas. Otro criterio de clasificación que también se podría utilizar es si las personas jurídicas tienen fines lucrativos o no tienen fines lucrativos. Y aquí, ¿verdad?, el debate es muy interesante, pero sin embargo creo es necesario hacer la siguiente atingencia. Que una persona sea jurídica, sea lucrativa, tenga fines lucrativos o no los tenga, no depende de la actividad que realice, sino de cómo sus integrantes se relacionan con esa persona jurídica. Por ejemplo, con una persona jurídica de fines lucrativos, los integrantes de esta persona jurídica harán reparto de utilidades, obtendrán ganancias de la persona jurídica. Mientras que en una persona jurídica con fines no lucrativos, ¿verdad?, los integrantes no pueden hacer el reparto de estas utilidades. Cualquier actividad económica puede ser realizada por cualquier persona jurídica, sea lucrativa o no lucrativa. Yo me acuerdo mucho de un debate que se originó en el registro público de minería, ¿verdad? Ustedes saben que la actividad minera es una actividad extractiva eminentemente lucrativa. Y en el registro público de minería, los registradores, los que se encargaban de tramitar las concesiones mineras, se ponían a discutir si una asociación, por ejemplo, podría ser titular de un petitorio minero y posteriormente
titular de una concesión minera. Había un sector de la Oficina de Concesiones Mineras que señalaba: la asociación no tiene fines lucrativos. Y al ser la actividad minera una actividad eminentemente lucrativa, por lo tanto, si una asociación formulara un petitorio minero, este debería ser rechazado. Por el contrario, otro sector de los abogados de la Oficina de Concesiones Mineras señalaban que no es impedimento que una asociación pueda ser titular de una concesión minera si el destino de esta actividad se va a utilizar para los fines que persigue la asociación, no para un reparto de utilidades entre los asociados. Finalmente prevaleció este último criterio y a raíz de eso fue que muchas asociaciones pudieron formular petitorios mineros y posteriormente ser titulares de concesiones mineras. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está una gran, digamos, diferencia: las personas jurídicas con fines de lucro y las personas jurídicas sin fines de lucro, ¿no? Entre las cuales tenemos las asociaciones, las fundaciones y los comités. Por razones de la extensión de cada persona jurídica regulada por el Código Civil, creo que podríamos enfocarnos únicamente en las asociaciones que son, digamos, las personas jurídicas no lucrativas que tienen mayor relevancia, mayor implicancia, quizás en temas notariales y también registrables, ¿verdad? ¿Qué cosa es una asociación? Bueno, siguiendo de nuevo a Espinosa, nos señalan que la asociación es una persona no lucrativa en la cual sus integrantes pueden agruparse con fines altruistas, en beneficio de terceros, o fines egoístas, en beneficio solo de sus integrantes. Por ejemplo, una asociación provivienda, que procura vivienda para sus asociados. O también pueden ser los fines mixtos, ¿no? Y también Luis de Picasso nos dice que las asociaciones es el conjunto de personas que se unen para alcanzar un fin común a las mismas, ¿no? Las asociaciones, digamos, el derecho de asociarse de los ciudadanos está reconocido constitucionalmente. El artículo 2, el inciso 13 de la Constitución Política, de nuestra Constitución Política, nos señala que toda persona tiene derecho, ¿verdad?, a asociarse y constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por una resolución administrativa. El Tribunal Registral también nos hace una interesante acotación en cuanto a la naturaleza de las asociaciones, cuando señala, ¿verdad?, en esta resolución, lo que define a la asociación no es la actividad común que desarrollen los asociados, que como hemos visto puede ser cualquier actividad, sino la finalidad con la que se realiza dicha actividad común, que necesariamente debe ser no lucrativa, es decir, que no pueden repartirse las ganancias entre sus miembros, entre sus asociados. Eso es lo que diferencia a una asociación de, por ejemplo, una persona jurídica con fines lucrativos. El artículo 80 del Código Civil define a la asociación como una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común van a perseguir un fin no lucrativo. Existencia de las asociaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para que estas asociaciones tengan una existencia y un reconocimiento jurídico? En primer lugar, su objeto tiene que ser física y jurídicamente posible, de conformidad con el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, ¿verdad? La asociación, la relación jurídica asociativa no debe ser contraria ni al orden público ni a las buenas costumbres. Su fin lícito es la orientación de esta voluntad no lucrativa que va a perseguir la asociación. También hay un debate actual interesante a nivel registral sobre, justamente tiene que ver con este tema de la finalidad no lucrativa, ¿verdad? Existen asociaciones culturales, académicas,
que se forman, se constituyen para organizar eventos académicos, seminarios, etc. Y muchas veces esas actividades lo que buscan es repartir las utilidades, las ganancias entre los asociados o entre un grupo de asociados. Evidentemente, eso colisiona contra la naturaleza jurídica de las asociaciones y por lo tanto, si el estatuto está redactado de esa manera, no podría acceder al registro. Pueden realizar actividades de ese tipo, académicas, siempre y cuando los fondos que se obtengan, las ganancias que se obtengan, sean destinadas para el fin no lucrativo, no para el beneficio personal de los asociados, ¿verdad? Y por último, la observancia de la forma prescrita por la ley. El estatuto, ¿verdad? Como nosotros sabemos, es la norma interna que va a regular la vida, que va a regular el funcionamiento de las asociaciones y debe constar por escritura pública, porque a través de la escritura pública se reviste a este estatuto de legalidad, a este acuerdo de los asociados que han determinado la manera como se va a regir los destinos de esta asociación. De acuerdo al artículo 82 del Código Civil, ¿verdad? El estatuto debe contener la denominación, la duración y el domicilio de la asociación. En cuanto a la denominación, tenemos que tener en cuenta la reserva, ¿verdad?, que existe en el registro, la reserva de preferencia registral, que es el trámite que se realiza a través de una anotación preventiva para poder reservar la denominación en cuyo caso deseo constituir una asociación o modificar el estatuto para utilizar otra denominación. Un avance importante que se tiene en materia registral en cuanto a este tema es que con la app de la SUNAR, que está apta para ser descargada en nuestros teléfonos celulares, yo tengo la opción de poder realizar una búsqueda de denominación de persona jurídica para poder determinar en tiempo real y sin necesidad de desplazarme hasta el registro, para poder determinar si la denominación que yo deseo utilizar, ¿verdad?, está ya utilizada en otra persona jurídica existente a nivel nacional. Eso lo puedo obtener, es un servicio que está en la app de la SUNAR que se puede descargar, ¿verdad? El domicilio de la asociación debe, según el reglamento de inscripción de registro de personas jurídicas, debe consignar el distrito, la provincia y el departamento donde va a domiciliar la asociación. A veces se han tenido problemas a nivel registral cuando únicamente se señala, por ejemplo, que el domicilio de la asociación es la ciudad del Cusco. Claro, evidentemente, si nosotros hacemos un ejercicio de razonamiento lógico, si estoy presentando una inscripción de una asociación en el registro de Cusco y señalo que el domicilio es en la ciudad del Cusco, yo puedo inferir que la provincia y el departamento también es Cusco. Sin embargo, para evitar esos problemas, ¿verdad?, que se generan a nivel registral, porque algunos registradores observan el domicilio cuando no se señala la provincia ni el departamento. Para evitar esos problemas, creo que es conveniente que se consigne de manera completa los datos donde va a domiciliar la asociación, ¿verdad? Y por último, la duración, lo que es una práctica de estilo, es que se consigna que va a ser de duración indeterminada. Siguiente, por favor. También el estatuto debe contener los bienes que integran el patrimonio social, ¿verdad? Una gran diferencia entre una asociación y una fundación es que las asociaciones pueden constituirse sin un capital, mientras que la fundación requiere necesariamente de la afectación de uno o más bienes para el fin no altruista, ¿no? El funcionamiento de los órganos de la asociación, entre los cuales, cuáles son la Asamblea General y el Consejo Directivo. Las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de los miembros de los asociados. Los requisitos para la modificación del estatuto
lo cual, según nuestro Código Civil, debe ser nuestro código por Asamblea General y debe contar con quórum calificado para la modificación del estatuto. Las normas para la disolución y liquidación de la asociación y las relativas al destino final de sus bienes. Como ya hemos señalado, el destino final de los bienes de una asociación no puede ser el reparto entre la distribución entre sus asociados, sino que deberá pues determinarse que, como es práctica de estilo, los bienes serán, en el caso de disolución, serán entregados a una asociación similar a los fines que persigue la disuelta. Y por último, los demás pactos y condiciones que se establecen. Es muy importante señalar que las asociaciones tienen la obligatoriedad, la obligación de llevar, ¿verdad?, libros donde se registren a sus asociados. Es lo que comúnmente conocemos como el libro padrón de asociados. Si bien es cierto, ese libro padrón o la condición de asociado no es un acto inscribible en el registro, sí es un mecanismo a través del cual la propia asociación puede determinar quiénes son sus asociados y determinar, de acuerdo al pago de sus cuotas o aportaciones, cuáles de esos asociados se encuentran hábiles o no al momento de, por ejemplo, llevar a cabo una asamblea eleccionaria. Eso es de manejo interno de la propia asociación. Eso no se inscribe en el registro, pero es necesario que la asociación lo tenga para poder determinar quiénes tienen la condición o no de asociado. Y también fundamental, los libros en los cuales se van a registrar las actas, tanto de Asamblea General como de Consejo Directivo. Nada impide, nada obsta que aquellas asociaciones que hayan optado por tener un comité electoral como el órgano que va a conducir el proceso eleccionario, ¿verdad?, del Consejo Directivo, puedan tener también un libro de actas del comité electoral. También nosotros sabemos que estas actas del comité electoral no serán objeto de inscripción en los registros públicos, sin embargo, son documentos anexos que se deben presentar al título para poder determinar, por ejemplo, la validez de la elección de ese comité electoral que posteriormente está llevando o conduciendo la asamblea eleccionaria. En lo que nos dice el Código Civil es que esos libros, los que hemos mencionado, se llevan con las formalidades de ley bajo responsabilidad del presidente del Consejo Directivo y de conformidad con los requisitos que cada estatuto debe fijar. La extinción, ¿cómo se extingue? ¿Cuáles son las causales de extinción de una asociación? Si no puede funcionar, ¿verdad?, según su estatuto, la asociación, nos dice el Código Civil, se va a disolver de pleno derecho. Otra causal es por liquidación ordenada por la Junta de Acreedores, evidentemente producto de un proceso concursal. Y por último, si los fines de la asociación son contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Sobre este último tema, es muy curioso porque hubo un caso de la Federación Peruana de Fútbol donde un ciudadano, no en este proceso que casi estamos, ¿verdad?, muy cerca de llegar al Mundial, sino en las eliminatorias pasadas, ¿verdad?, un ciudadano demandó la extinción de la Federación Peruana de Fútbol argumentando dos consideraciones sobre el tema. Primero, la excesiva remuneración que se le pagaba al entrenador de esa época, cerca más o menos de $1 millón, creo que era mensual, y luego que se había determinado por una auditoría interna que desde los números telefónicos de la Federación Peruana de Fútbol se hacían llamadas telefónicas a estas líneas eróticas, líneas sexuales, ¿no? Entonces, ese ciudadano demandó la extinción de la Federación Peruana de Fútbol, digamos, argumentando esas dos razones. El juez determinó que era improcedente la demanda porque, argumentando la teoría de la separación de la persona jurídica de sus miembros, lo que señalaba era que la conducta, ¿verdad?, de los miembros de una asociación no puede comprometer a la persona jurídica llamada asociación. Es distinto
de sus miembros y por lo tanto, ¿verdad?, no se pudo liquidar la Federación Peruana. ¿Cuáles son los registros ya a nivel registral que van a conformar el registro de personas jurídicas? Por la ley de creación de la SUNAR, ¿verdad?, el registro de personas jurídicas está conformado por registro de personas jurídicas que antes se denominaban no societarias para distinguirlas de las societarias, el registro de sociedades, ¿no?, registro público de hidrocarburos, registro de personas jurídicas creadas por ley y el registro de empresas individuales de responsabilidad limitada. Siguiente, por favor. Lo que nos interesa a efectos de la exposición es el registro de personas jurídicas, ¿no?, que está conformado por el libro de asociaciones, fundaciones, comités, cooperativas, comunidades campesinas y nativas, personas jurídicas creadas por ley, rondas campesinas, organizaciones sociales de base, CAFAE, etc. ¿Cuáles son la finalidad? ¿Por qué registralmente tiene relevancia este registro, ¿no? Fundamentalmente porque publicita la existencia y la vigencia de la persona jurídica, para publicitar quiénes son sus directivos y también quiénes son sus representantes, y para ser un instrumento para dar celeridad y certidumbre al tráfico jurídico. Algo que resulta siendo de especial importancia es los principios registrales que van a regir este registro de personas jurídicas. Nosotros sabemos que los principios registrales están regulados pues, en el libro 9 de nuestro Código Civil, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles de estos principios se van a aplicar también a este registro de personas jurídicas? Sabemos que la organización registral está referida a registro de propiedad inmueble, a registro de predios. Sin embargo, en nuestra organización registral se ha optado por tener diversos registros jurídicos con independencia del registro de propiedad inmueble. Es decir, no tenemos únicamente el registro mercantil o el registro de propiedad como sucede en España, sino también tenemos otros registros, personas jurídicas, propiedad vehicular, mandatos y poderes, etc., ¿verdad? Entonces, ¿qué principios se van a aplicar a este registro de personas jurídicas? El de especialidad, ¿no? Es un principio que está regulado en el Reglamento General de Registros Públicos, sin embargo no lo encontramos como tal en el Código Civil. El principio de especialidad aplicado a este registro nos dice que por cada persona jurídica se debe abrir una partida registral independiente donde se van a inscribir, ¿verdad?, su primera inscripción, que es la constitución de esta persona jurídica, así como los actos posteriores que sobre ella recaigan. Igualmente se van a inscribir los poderes otorgados por personas jurídicas o sociedades extranjeras que no cuentan con o no cuenten con sucursal en nuestro país. También el principio de fe pública registral, ¿no?, que nos señala que la inexactitud o invalidez de los asientos de inscripción de registro no perjudicará a tercero que de buena fe hubiera celebrado actos jurídicos sobre la base de los mismos, siempre que las causas de dicha inexactitud o invalidez no consten ni en los asientos registrales ni en los títulos archivados que dieron origen a esos asientos, según la modificatoria del principio de fe pública registral que se estableció por la entrada en vigencia de la Ley 30.313, que regula la oposición al procedimiento registral por las causales de falsedad documentaria y suplantación de identidad. Es decir, que las causales en la actualidad no solamente no deben constar en los asientos registrales, sino tampoco en los títulos archivados que le dieron origen, ¿no? El otro principio registral es el principio de tracto sucesivo, ¿no? Nosotros conocemos que el principio de tracto sucesivo, regulado en el artículo 20.15 del Código Civil, nos establece que ninguna inscripción, con excepción de la primera, se realiza sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emana. De igual manera, es necesario que en el registro de personas jurídicas, con excepción de la primera inscripción, que sería la constitución de la persona jurídica, tenga que inscribirse previa o simultáneamente el acto, ¿verdad?, necesario o adecuado
para acceder a la inscripción que se esté solicitando. Los títulos inscribibles en este caso es, de acuerdo al principio de titulación auténtica, documento público, o en la mayoría de los casos en este registro también pueden acceder al registro documentos privados, ¿no?, que vienen a ser una excepción al principio de titulación pública. Ahí está el principio de especialidad, ¿no? Tenemos la constitución de la persona jurídica, la inscripción, las sucursales, ¿verdad?, reconocimiento. Hay un interesante debate también que también se ha presentado en sede registral. En el caso particular, peculiar de las asociaciones, ¿las asociaciones podrían constituir sucursales? ¿No? Entonces ahí se ha abierto un interesante debate. Particularmente creo que no hay ningún obstáculo para que una asociación pueda constituir una sucursal en un lugar distinto donde domicilio. Siguiente, por favor. Los actos inscribibles, ¿verdad? Tenemos aquí un pequeño cuadro que nos dice la Constitución, el Estatuto son actos inscribibles, luego las modificaciones estatutarias también, el régimen de nombramiento de administradores y apoderados, igualmente, las modificaciones, las vacancias y por último, la disolución, liquidación y extinción. ¿Qué actos no resultan siendo inscribibles en el registro de personas jurídicas? La calidad de integrante de una persona jurídica o sus derivados. Tampoco es inscribible el reglamento electoral, porque es un reglamento interno para el desenvolvimiento de la vida de la persona jurídica, pero no resulta siendo un acto inscribible. Y la titularidad o afectación de bienes de la persona jurídica. Ahí tenemos también los actos inscribibles de la persona jurídica, ¿verdad? Los poderes de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en nuestro país, de reconocimiento inscrito, también se van a inscribir en este registro. ¿Para qué? Para efectos de la oponibilidad. Los actos secundarios, es decir, cuando ya se ha inscrito la constitución de la persona jurídica, son estos actos los que se van a inscribir, sus órganos, modificación de estatuto, reorganización, transformación y fusión, disolución, acuerdo de liquidadores y extinción, ¿verdad? Y los actos que modifiquen asientos o cuyo registro prevean las disposiciones legales. Las anotaciones preventivas, bueno, son la reserva de preferencia registral, lo que conocemos como reserva de nombre, las medidas cautelares también, ¿no? Los actos no inscribibles ya los hemos visto cuáles son. En realidad, hay también un tema interesante que son los precedentes de observancia obligatoria y los acuerdos plenarios que son aplicables al registro de personas jurídicas, en cuyo tema no voy a entrar porque mañana nuestro directo amigo Gilberto creo que tiene ese tema, así que va a estar satisfecho con amplitud de las inquietudes sobre el particular. Yo simplemente quiero dejarlo el tema aquí, quiero agradecerles la invitación y nuevamente buenas noches y muchas gracias.